que era la insuficiencia. Ahora vamos a ver valvulopatía aórtica. La valvulopatía aórtica, y de igual forma, digamos, de igual manera que vimos la valvulopatía mitral, las válvulas son estructuras muy complejas, ¿no? No es solamente una membrana que va a obstruir el paso de sangre, sino una estructura compleja, como vimos la clase pasada, que está conformada por valva anterior, posterior, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, y todas, digamos, confluyen para que se pueda cumplir su función, ¿no? Que es evitar el paso de sangre de un lado hacia el otro en el cierre y la apertura del ciclo cardíaco, ¿no? Que es la función que tiene. Ahora, en la valvulopatía aórtica, al igual que la valvulopatía mitral, van a haber alteraciones de esas válvulas, ¿no? Y esas alteraciones, ya sea por obstrucción, ya sea por aumento del tamaño de su diámetro, pueden ser estenosis o insuficiencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la estenosis ahora. La estenosis aórtica se va a definir como el estrechamiento, ¿no? El estrechamiento, achicamiento, disminución del pasaje de sangre de la válvula aórtica, que va a dificultar esto, ¿no? Va a dificultar el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta durante la sístole, ¿no? Esto va a generar una sobrecarga de presión, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver más adelante y lo que vimos en la anterior clase también, de las insuficiencias que van a generar sobrecarga de volumen, ¿no? En este caso, la sobrecarga de presión va a estar dada más que todo por la fuerza que va a tener que hacer el ventrículo para inyectar la sangre a través de esa válvula que está estrechada, digamos, que tiene un diámetro mucho menor que el que tendría que tener. Las más frecuentes de las valvulopatías en los adultos mayores es esto, ¿no? Los viejitos, o sea, la válvula se va achicando después de los 65 años entre 0,5, entre 0,1, 0,08, 0,1, algunos libros dicen 0,1 centímetro por año, digamos, hasta, hasta arriba de los 75, ¿no? Llega un punto en que puede llegar a generar una estenosis aórtica severa, ¿no? Se considera severa cuando el área es por debajo de 1 centímetro cuadrado, como vamos a ver en la clasificación. La principal causa de reemplazo valvular en los países desarrollados es esta, ¿no? La mayoría de los pacientes añosos, sobre todo, se van a operar para el recambio valvular que le tienen que hacer porque existe una estenosis que con los años se va empeorando. Ahora, puede permanecer asintomática durante años, ¿no? Dependiendo de la etiología, como vamos a ver. Ahora, la aparición de los síntomas va a cambiar drásticamente su pronóstico, ¿no? No es lo mismo un paciente con una estenosis aórtica, ya sea moderada o en algunas veces severa también, pero que no genere síntomas. En el momento en que genera síntomas la estenosis aórtica, ese paciente tiene que operarse, tiene que hacer un recambio valvular o una valvuloplastía, como vimos, muy parecido, digamos, solamente que ahora se puede recambiar en la válvula aórtica, se puede recambiar la válvula a través de endoscopía, a través de un cateterismo. Esa es la diferencia con la estenosis mitral, en la que se generaba en realidad una valvuloplastía con un balón para agrandar, digamos, el orificio. En este caso, se puede llegar a cambiar la válvula por endoscopía. Entonces, los síntomas cambian drásticamente su pronóstico, porque los síntomas cardinales, como vamos a ver, son tres: síncope, angina de pecho y disnea, ¿no? Con insuficiencia cardíaca. Y cada uno va a marcar el pronóstico, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los síntomas, el paciente no le queda más que una sobrevida entre los 2 y los 5 años, ¿no? Dependiendo del síntoma que va apareciendo. Esa es la triada. La triada de los síntomas de la estenosis aórtica es esa, ¿no? El dolor de pecho, o sea, angina de pecho, síncope, sobre todo durante el ejercicio, y insuficiencia cardíaca, ¿no? Manifestado con disnea. Ahora, ¿cuáles son las causas, la etiología? Las más frecuentes son, como les dije, la de los adultos, ¿no? Que es degenerativa. Se empieza a calcificar las valvas en principio, y se va degenerando y van acumulando depósitos de calcio, cosa que va disminuyendo progresivamente la luz, digamos, el diámetro de esa válvula, ¿no?
eh, se va a esclerosar. Los factores de riesgo son similares a lo de la aterosclerosis: la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, que son muy parecidos, digamos, a los factores de riesgo que va a generar aterosclerosis, pero el mecanismo como la genera es distinto, ¿no? Se va a generar también inflamación, van a haber lipoproteínas, digamos, en la generación de la estenosis, de la calcificación, pero el mecanismo de inflamación va a ser distinto, ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a ver un poquito de aterosclerosis como para ver cómo se generan las placas, ¿no? En este caso es muy parecida a la inflamación, pero no es igual, ¿no? Incluso comparten los factores de riesgo que son similares. Otra causa es la válvula aórtica bicúspide, que la válvula aórtica tiene tres válvulas, ¿no? Y la válvula bicúspide son dos válvulas esto va a ocurrir en 0,2 a 5% de las personas en general, ¿no? Algunas veces pasa desapercibido y no genera síntomas, pero otras veces sí, ¿no? Es la principal causa en los pacientes menores de 65 años. Los mayores si se corta, entran al mismo enlace, ¿no? Ya me está anunciando que en 10 minutos se corta. Produce estenosis precoz por calcificación acelerada, se va a asociar con coartación y dilatación de la aorta descendente, dispone de disección de aorta. ¿No saben lo que es una disección aórtica? ¿Alguien sabe? ¿En qué consiste una disección de aorta? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de disección de aorta? ¿Nadie? No se rompen las capas Una y ruptura. ingresa sangre a la media. Exactamente, ¿no? Ingresa sangre, se rompe la íntima, ¿no? ¿Se acuerdan que el vaso sanguíneo está compuesto por capas, ¿no? Está la capa la adventicia, después viene la media, después viene la íntima, después viene la luz, ¿no? Bueno, la íntima se llega a debilitar, se llega a romper y genera una falsa luz. Esa falsa luz entra sangre y por la fuerza de la sangre se rompe y puede llegar a obstruir la aorta. Es terrible, es casi, si no se diagnostica a tiempo, casi muerte segura, porque no hay, digamos, solo dependiendo del lugar donde se produzca, ¿no? Entonces, esta válvula bicúspide se asocia con esto, se asocia con disección de aorta o coartación, ¿no? Se dilata la arteria y se genera una falsa luz donde se entra la sangre y puede obstruir y matar al paciente en pocas horas o minutos. Después, otra causa, la fiebre reumática, ¿no? Es la menos frecuente en los países desarrollados, como ya vimos cuando vimos fiebre reumática, es más frecuente en los países subdesarrollados como el nuestro, y algunas veces suelen coexistir con esta enfermedad, con la enfermedad mitral. ¿Se acuerdan que vimos la principal causa de insuficiencia mitral aguda es la fiebre reumática? Bueno, algunas veces también coexisten con una estenosis aórtica. Otra causa es la estenosis supravalvular, ¿no? Uno de los ejemplos más característicos de estos pacientes es el síndrome de Williams, que es un síndrome con una alteración del cromosoma 7, que tiene unas características, eh, las principales, digamos, que alteraciones en los ojos, en la cara, en la boca, como vamos a ver una fotito después en la otra diapositiva, y la estenosis subvalvular, que generalmente se da en miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Esa es la característica del síndrome de Williams, ¿no? Fíjense que tiene pliegues de picanto, ¿no? Es una alteración, incluso hay organizaciones, digamos, en favor de este tipo de síndrome con alteración en el cromosoma 7, que en algunos pacientes que sí lo tienen van a generarle, digamos, o lo va a tener también asociado la valvulopatía aórtica tipo estenosis, ¿no? Ahí tienen un esquemita de las clasificaciones. Eh, las menos frecuentes es la estenosis valvular aórtica congénita, pero lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es la que se genera en los mayores de 65 y en los menores de 65, ¿no? Otra causa también puede ser la endocarditis reumática. Esta es la fisiopatología.
la estenosis aórtica, ¿no? Como va a haber una obstrucción a la salida de sangre en la válvula aórtica, el ventrículo va a hacer mucho más fuerza para tratar de expulsar esa sangre, ¿no? Para mantener ese volumen sistólico. Entonces, esa fuerza que va a ejercer lo que va a generar es una hipertrofia, ¿no? Va a generar hipertrofia ventricular izquierda y va a generar una insuficiencia diastólica, ¿no? Al principio y posteriormente va a generar una insuficiencia sistólica porque no va a mantener esa compensación durante mucho tiempo, ¿no? Entonces va a disminuir la distensibilidad ventricular cuando está la hipertrofia, va a aumentar el consumo de oxígeno, que eso es importante para la generación del dolor de pecho, ¿no? La angina de pecho, algunas veces sin necesidad de que exista alguna alteración coronaria, se genera, digamos, la angina, ¿no? Por eso es característica, porque aumenta el consumo de oxígeno con esa hipertrofia ventricular que se produce en el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay disminución también del tiempo diastólico, o sea, genera una insuficiencia diastólica y va a producir arritmia, sobre todo durante el ejercicio, ¿no? Eh, y como les dije, a la larga, esa insuficiencia diastólica se va a convertir en una insuficiencia sistólica por la sobrecarga del ventrículo y posteriormente, digamos, pierde también su funcionalidad. ¿No? Este síndrome, el síndrome de Heide, es importante también porque en los pacientes se va a producir sangrado gastrointestinal. Entonces, ¿por qué se produce el sangrado gastrointestinal? Por la misma fuerza de cizallamiento que se va a elevar a través de la válvula aórtica estenótica, va a degradar, digamos, por el pasaje de la sangre a través de ese orificio que está disminuido, va a pasar, digamos, y se va a degradar el factor de von Willebrand. Entonces va a generar una coagulopatía. Y esa coagulopatía en estos pacientes va a generar angiodisplasias a nivel gástrico. Entonces por eso se va a generar sangrado gastrointestinal. Esto se llama síndrome de Hades y es característico de los pacientes con estenosis aórtica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es recambio valvular, ¿no? Se recambia la válvula y el paciente prácticamente se cura del síndrome de Hade y no vuelve a sangrar, ¿no? Siempre igual el tratamiento tiene que estar hecho de forma multidisciplinaria, digamos, con todos los, los médicos que necesita, digamos, este paciente, o sea, gastroenterólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, ¿no? Como para llevar adecuadamente el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Con sangrado gastrointestinal secundario a una estenosis aórtica. Importante eso, ¿no? Pasamos a los síntomas. Como les decía al principio, los síntomas característicos eh, en esta patología es la triada clásica. La triada clásica es angina por aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Incluso, como les decía, en ausencia de alteraciones coronarias. O sea, no necesariamente tiene que estar obstruida una coronaria para que el paciente tenga angina, sino por el aumento de la demanda de oxígeno se va a llegar a generar ese dolor de pecho, sobre todo durante el ejercicio también. Síncope, generalmente durante el ejercicio se produce por la incapacidad para aumentar el gasto cardíaco. Normalmente nosotros cuando caminamos a los que les gusta correr, a los que corren, los que están, digamos, los que hacen algún tipo de actividad física, normalmente ese gasto cardíaco va a aumentar, ¿no? Normalmente nosotros tenemos un gasto cardíaco de 4 o 6 litros en reposo, pero durante el ejercicio incluso llega a superar los 30 litros. Entonces, ese gasto cardíaco va a estar disminuido y el paciente no va a poder, digamos, mantenerlo y se va a desmayar, ¿no? Hace síncope, ¿no? Por definición, el síncope es la pérdida de la conciencia y del tono postural con recuperación ad íntegrum, o sea, se despierta, digamos, una vez que
compensa, se despierta y vuelve a la normalidad, digamos, sin ningún tipo de secuela. Esa es la definición de síncope. Entonces, el síncope se va a generar por la incapacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco ante la demanda durante el ejercicio. Y la disnea, bueno, cuando empieza a aparecer disnea por insuficiencia cardíaca izquierda, así como ven en el cuadrito de ahí de abajo, el paciente no le queda más de 2 años de sobrevida, ¿no? Si no se hace el tratamiento y si no eh, se abre esa válvula, la falla cardíaca es un signo de mal pronóstico, ¿no? Lo primero que puede llegar a aparecer es la molestia en el pecho, angina de pecho, que a partir de ahí, cuando empiezan a aparecer los síntomas, hay que prestar atención, digamos, porque ese paciente no le queda mucho tiempo de sobrevida en caso de que no se haga el tratamiento, ¿no? Se dice que 5 años cuando aparece angina, cuando empieza a tener síncope son 3 años, y a medida que empieza a aparecer disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, eh, el paciente le queda 2 años de vida, ¿no? Y esto es tal cual, esto es característico, ¿no? Esta triada siempre es preguntada en todos los exámenes, siempre se pregunta la triada, y la sobrevida es importante, ¿no? 5 años, 3 años y 2 años si empieza a aparecer falla cardíaca. Ok, están entrando. Ahí va. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes en esta patología? Los síntomas son los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea de esfuerzo, fatiga, intolerancia al ejercicio, sobre todo, como por lo que vimos anteriormente, la angina de pecho, mareos en principio, que aunque es muy inespecífico, pero la angina, el síncope, la insuficiencia cardíaca, los signos de insuficiencia cardíaca son característicos, ¿no? Bien. Ahora, a la ocultación, esto es importante, el soplo que se va a escuchar es un soplo sistólico eyectivo, digamos, porque durante la sístole la sangre tiene que hacer fuerza para pasar a través de ese orificio que está disminuido de tamaño, entonces eso va a generar, digamos, un soplo en la válvula aórtica, que es, la característica es que crescendo, decrescendo, ¿no? Y se escucha más en el foco aórtico. También se puede escuchar en el foco pulmonar, pero el característico en el foco aórtico, ¿no? Y otra que irradia hacia arriba, se irradia las carótidas, y en algunos lugares dice también que se irradia hacia ambos lados del esternón sobre las clavículas. Ahora, otros hallazgos, un segundo ruido disminuido o ausente, un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, ¿no? ¿Por qué está conformado el segundo ruido? ¿Alguien me puede decir? Por la apertura de la válvula aórtica y tricúspide, ¿Apertura o cierre? por el cierre. Ahí está, ahí está. Ahí no se confunda, ¿no? El primero y segundo ruido están generados por cierre de válvula. Primero, cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? La mitral o y la tricuspide. Y el segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoidea o semilunares, ¿no? Aórtica y pulmonar. Ahora, normalmente, ¿no? En inspiración, sobre todo porque disminuye la presión intratorácica, se va a generar fisiológicamente un desdoblamiento, ¿no? Porque normalmente en condiciones fisiológicas, el componente aórtico se va a cerrar primero que el componente pulmonar. Entonces, normalmente, digamos, uno lo escucha y lo escucha al mismo tiempo, pero ese ruido se va a desdoblar si uno le hace inspirar al paciente profundo, se va a sentir un desdoblamiento que es fisiológico. Bueno, ese desdoblamiento en una estenosis aórtica se va a perder. ¿Por qué? Porque la aorta, la válvula aórtica, se va a cerrar un poquito después de lo que tiene que cerrarse. Entonces se iguala al componente pulmonar. Entonces no se escucha desdoblamiento. Incluso en algunos lugares van a encontrar que dice que si hay desdoblamiento fisiológico normal,
y uno está sospechando una estenosis aórtica, prácticamente si hay el desdoblamiento fisiológico, no tiene estenosis aórtica. O sea, se lo descarta completamente solo con la ocultación. Igual es muy jugado, ¿no? Hay que pedirle, si uno lo sospecha, hay que pedirle nomás el ecocardiograma. Así que volver a entrar en el otro Zoom. Espérenme un ratín ahí que se cortó en el otro lado. A ver, a ver. Bueno, vamos a ir por acá, ¿no? Ok, bueno, entonces le decía que este soplo es característico. Ahí, para que lo puedan escuchar, fíjense que se siente prácticamente después del primer ruido y es como que hace una, es como dice, ¿no? Crece y baja, sube y baja. ¿Se escuchó? El diagnóstico definitivo lo va a hacer el ecocardiograma, ¿no? Como en todas las valvulopatías, que era lo que le venía diciendo ya desde la anterior clase, el ecocardiograma es el gol estándar. Va a permitir confirmar el diagnóstico, nos va a cuantificar la gravedad, digamos, cuánto es el área, si es grande, si es chica, como ven ahí, va a valorar la velocidad máxima, el gradiente medio y el área valvular, ¿no? Que en realidad el gradiente y el área valvular es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de si es severa, moderada o leve, ¿no? Cuando es mayor a 1,5 centímetros cuadrados es leve, pero cuando ya se va achicando progresivamente, la severa es un área ya menos de 1 centímetro, ¿no? Generalmente 0,8 es considerada obviamente severa, ¿no? Y es indicación de recambio valvular. Esta es la clasificación actual por estadio, ¿no? Que va a ir del estadio A, B, C hasta el D, con sus subestadios, digamos, el C y el D, donde el A va a tener factores de riesgo solamente, el B, estenosis leve o moderada, el estadio C ya va a tener una estenosis importante, pero asintomática, con una fracción de eyección mayor al 50 en la C1 y en la C2 menor a 50%, y el estadio D, la estenosis es importante y es sintomática. Entonces de ahí ya prácticamente al paciente le empieza a contar, eh, empieza la cuenta regresiva, digamos, para su vida, ¿no? Si no se hace el tratamiento quirúrgico o por cateterismo, ¿no? El recambio valvular. Necesita un recambio valvular sí o sí, porque si no el paciente no,
de acuerdo a los síntomas que vaya teniendo, su sobrevida va disminuyendo. Ahora, el tratamiento médico prácticamente no existe, ¿no? No tiene tratamiento médico, solamente el tratamiento médico es como un puente, se utiliza como un puente para disminuir la presión, si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, iniciarle, digamos, tratamiento para esto, si tiene fibrilación auricular, prácticamente anticoagularlo, o con digoxina como para controlar la frecuencia, o algún antiarrítmico como amiodarona, pero con tratamiento médico no se va a curar y tampoco le va a mejorar el pronóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo? El reemplazo valvular aórtico, ¿no? Es clase 1, o sea, clase 1A la indicación en estenosis aórtica severa sintomática. Todo paciente sintomático tiene que hacerse. Estenosis aórtica severa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%, o estenosis severa que requiere cirugía cardíaca concomitante. Ahora, ¿por qué le hace, sí o sí, digamos, si se va a hacer un reemplazo valvular aórtico, estas cirugías valvulares necesita un estudio de cateterismo? Porque no es que le invita al otro día. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Estamos escuchando de su cita. Si alguien se va a hacer un reemplazo valvular, si alguien se va a hacer un reemplazo valvular, ya sea de forma por cateterismo o de forma quirúrgica, necesita un estudio de las coronarias, porque esa angina, digamos, ese dolor de pecho característico que genera la estenosis aórtica, no se puede descartar completamente que sea solamente por la estenosis valvular, o si tiene también alguna patología coronaria, ¿no? Si tiene alguna arteria obstruida o parcialmente obstruida, sí o sí necesita hacerse antes de hacerse la cirugía o el tratamiento endoscópico, ¿no? La ventaja del reemplazo valvular quirúrgico es que tiene una excelente durabilidad, como yo les decía, digamos, como la mitral, parecido, y es preferentemente para realizarlo en jóvenes. En cambio, como los pacientes añosos mayores de 65 años tienen mayores comorbilidades o tienen algunas otras cosas, digamos, que hace que la cirugía sea más riesgosa, en esos pacientes está indicado hacerle la valvuloplastia o el reemplazo valvular directamente endoscópico, ¿no? Es lo que hacen. Se hace por endoscopía y se va viendo por radiología cómo va quedando, cómo quedó la válvula, ¿no? Esta es una imagen de cómo se hace, digamos, el reemplazo de la válvula. Fíjense que ahí se ve una válvula estenótica casi completamente, con indicación, digamos, quirúrgica. Lo que hacen es introducir, ¿no? Un catéter que va a ser introducido a través de la vena femoral, ¿no? Introducen el catéter por la vena femoral, ingresan hacia el lugar, digamos, donde está. En este caso lo hacen por arteria, ¿no? Algunas veces cuando es mitral lo tienen que hacer por vena. Esto lo hacen por arteria. Ingresan, hacen la valvuloplastía primero y reemplazan la válvula, ¿no? Van a devolver el flujo normal, digamos, con un reemplazo valvular por cateterismo. Es menos riesgoso y está indicado sobre todo en los pacientes añosos. Estas son cositas para recordar, ¿no? Conceptos clave. Es la causa más frecuente de estenosis aórtica, la degeneración calcificada. O sea que es muy frecuente en los pacientes, en los viejos, ¿no? En los pacientes mayores de 65 años, por calcificación, que normalmente eso se va calcificando con el pasar de los años y va disminuyendo el diámetro de la válvula. El soplo sistólico eyectivo que irradia carótidas también es característico, ¿no? Esas cosas a algunos les gusta preguntar. Pulso carotidio parvus tardus también, ¿no? ¿Por qué? Porque está estenosado. Entonces la característica del pulso periférico es parvus tardus. La tríada clásica, que se lo mencioné en casi toda la clase, angina, síncope y disnea.
La hipertrofia es concéntrica. Esto también es importante, que también se los dije en las valvulopatías mitrales, ¿no? La hipertrofia es concéntrica, que quiere decir que el corazón va a crecer en musculatura con una disminución de la luz del ventrículo. Entonces va a generar sobrecarga de presión, muy parecido a lo que pasa en la hipertensión no tratada o de larga data, ¿no? Ahora, el ecocardiograma Doppler es el método diagnóstico de elección, como en todas las valvulopatías, y la estenosis aórtica severa se caracteriza por un área valvular menor a 1 cm², un gradiente medio igual o mayor a 40 milímetros de mercurio y una velocidad máxima mayor a 4 metros por segundo. Y ahora, la aparición de síntomas, que les dije hace ratito, es un punto crítico. ¿Por qué? Porque va a marcar la indicación de reemplazo valvular lo más rápido posible. O sea, lo más rápido posible ese paciente se tiene que cambiar la válvula, porque si no, está en cuenta regresiva para su muerte, ¿no? Entonces, el pronóstico va empeorando conforme van apareciendo síntomas. A ver, vamos a ver este casito clínico para ver si vieron. Uy, ¿se salió? ¿Qué pasó? Ok. A ver, ¿alguien lo puede leer? Eh, Arancibia Sato, ¿está por ahí? Claro, doctor, ahorita lo puedo leer. Por favor. Ya. Caso clínico. Paciente masculino de 78 años, consulta por disnea progresiva, episodios de síncope al caminar, dolor torácico de esfuerzo. Al examen físico hay un soplo sistólico eyectivo irradiado a las carótidas, pulso parvus et tardus. En el ecocardiograma vemos una Vmax de 4,5 metros sobre segundo, un gradiente medio de 52 milímetros de mercurio y un área valvular de 0,8 centímetros cuadrados. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué grado de severidad presenta? ¿Y cuál es el tratamiento indicado? Perfecto. A ver, Urquiza Contreras Denise, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Qué le parece? Y, ¿Qué grado de severidad presenta? Sabemos que el diagnóstico es una estenosis aórtica, ¿no? Pero una estenosis aórtica moderada, severa. ¿Qué tipo de estenosis? es severa, doctor. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, no terminé de anotar, pero cuando es leve, creo que era mayor a ¿Ya? 1,5 y Tiene 0,8 el, centímetros el- cuadrados. 0,8 ajá, centímetros cuadrados. ¿Ah? ¿Y muy cuándo se chiquitos. considera que es severa? No sé, doctor, no Menor a terminé de 1. anotar a mi hija. ¿Ah? Está bien, menor a Menor a 1. 1. Menor a 1 y el gradiente medio igual o mayor a 45, a 40, ¿no? Está bien. ¿Y el tratamiento indicado en este señor? Ya tiene disnea progresiva, tiene Cuando síncope al tiene caminar, síntomas se hace una valvuloplastía. un recambio valvular, en realidad, ¿no? Las Sí. valvuloplastías son más para las estenosis Ah, mitrales, ¿no? Esta es aórtica y generalmente lo que se hace, se puede probar valvuloplastía, pero sobre todo en jóvenes con alteraciones congénitas de la válvula. En pacientes ya añosos, digamos que es lo más frecuente, en los pacientes mayores de 65, se hace un recambio valvular, es lo ideal. Porque se ha probado, ¿no? Hay varios estudios que han probado la valvuloplastía y no resultan, ¿no? Porque se vuelve a estenosar, quizás como un puente se puede hacer, ¿no? Por ahí le dicen, qué sé yo, tiene que mejorar, por ahí el paciente es obeso y le dice, bueno, tiene que bajar de peso de acá a 2 años, el paciente ya está con síncope, ya está con disnea, ya está, digamos, con dolor torácico de esfuerzo, entonces se puede hacer un procedimiento de valvuloplastía para agrandar la válvula por un tiempo hasta que el paciente baje de peso, hasta que esté mejor para la cirugía,
y en ese caso ya se hace, digamos, la cirugía definitiva. Pero en esos casos se hace valvuloplastía, porque en realidad la indicación es recambio valvular. Pero bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? No, doctor, todo claro. ¿No, no está claro o está todo claro? Sí, está todo claro. Ya, Sí, doctor, sí, ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a insuficiencia aórtica rapidito, así ya terminamos la valvulopatía, ¿no? La insuficiencia aórtica es el cierre incompleto, ¿no? A comparación de la estenosis aórtica, en este caso, en lugar de estar muy cerrado, bueno, no se va a cerrar completamente la válvula y la sangre va a refluir, ¿no? Va a volver hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, va a aumentar de sangre el ventrículo izquierdo y va a generar una sobrecarga de volumen. En este caso va a generar la sobrecarga de volumen. En la anterior que vimos, en la estenosis aórtica, genera sobrecarga de presión. ¿Por qué? Porque se hipertrofia. Entonces va a generar en la estenosis lo que vimos, una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Porque se va a ir hacia atrás porque la cavidad es chiquitita y se hipertrofia. En este caso, en la insuficiencia aórtica, la sobrecarga es de volumen porque se va, digamos, acumulando la cantidad de sangre que vuelve de la aorta, que no se pudo enviar hacia la circulación sistémica, entonces se va bajando nuevamente al ventrículo izquierdo y genera esta sobrecarga de volumen, ¿no? Que a la larga, al principio, ¿no? Se mantiene compensado a través del mecanismo de compensación, que es la ley de Frank-Starling, ¿no? Que se va a dilatar, va a aumentar, digamos, se van a estirar la fibra, a mayor estiramiento de la fibra, mayor contracción durante la contracción, ¿no? Mayor fuerza en la contracción. Entonces, se va a mantener por cierto tiempo esa compensación y posteriormente eso se va deteriorando, esas fibras se van alterando y llegan a disminuir la contractilidad, ¿no? Entonces genera una insuficiencia cardíaca ya más severa. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿No? Van a haber alteraciones directamente de las valvas, ¿no? de las 3 valvas, o alteraciones de la raíz aórtica. En caso de las alteraciones de las valvas, pueden haber alteraciones degenerativas, congénitas, infecciosas, reumáticas, que es la menos frecuente en países desarrollados, que en la mayoría de la literatura lo van a encontrar así, ¿no? Porque la mayoría de las guías son americanas, europeas, y ellos prácticamente no tienen, digamos, fiebre reumática, ¿no? Lo que los tenemos somos nosotros, los países subdesarrollados. La degenerativa, por calcificación valvular también, o prolapso de las valvas. Las congénitas, la válvula aórtica también bicúspide, que la vimos en estenosis, pero también puede llegar a generar insuficiencia. Las endocarditis infecciosas por alteración de las cuerdas tendinosas, se van a alterar, digamos, las cuerdas, se van a comer prácticamente, ¿no? Como para que se acuerden, se comen las cuerdas tendinosas las bacterias y se altera, digamos, genera la insuficiencia. Y cuando hay alteraciones de la raíz aórtica, sobre todo en hipertensión arterial, principal causa de dilatación aórtica, aneurisma de la aorta ascendente, o sea, se va a dilatar, digamos, las capas de la arteria y va a generar, digamos, como una bola, digamos, un aneurisma. En la enfermedad del tejido conectivo, las más características, las más conocidas, digamos, son el síndrome de Marfan y el síndrome de Loeys-Dietz, y la disección aórtica, ¿no? Es una causa importante de insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Que era lo que estuvimos viendo, cómo se producía la disección. Bueno, eso es lo que es una de las causas de insuficiencia aórtica aguda. Esta, ¿no? Es esto que se lo había puesto por acá como para que tenga, era lo que decía su compañera cuando les pregunté, ¿no? Es una alteración de la íntima. La íntima, que es la que está casi en relación con la luz, entonces se va a debilitar, se va a romper, y toda la sangre por la fuerza, digamos, imagínense la fuerza que ejerce la arteria, la aorta, entonces con esa fuerza va a romper esa capa íntima y toda la sangre se va a entrar acá, ¿no? Va a generar esta alteración en la luz, digamos, y todo esto puede ir creciendo hasta obstruir la aorta y hasta ahí llegó, digamos. No hay,
tiempo para reaccionar, ¿no? Si el diagnóstico es tardío. Acá hay una ilustración como para que puedan verlo, cómo es que el flujo sanguíneo se va a ir alterando progresivamente por esta ruptura de la íntima y la generación de la disección de la aorta. Fíjense que ahí están las capas y la que se altera es la que está más en relación con la luz. Entonces se va a romper, se va a ir rompiendo progresivamente. Y la sintomatología que genera es un dolor de pecho, pero un dolor de pecho lancinante, digamos, como si le atravesaran un cuchillo, una lanza, así lo refiere el paciente. Otra vez es más solapado, ¿no? Es más, con menos intensidad. Hay pacientes que por ahí, dependiendo del lugar donde se produzca la disección de la aorta, porque puede ser en aorta ascendente o en aorta descendente, ¿no? Algunas veces duele el abdomen o le duele la espalda. Cuando es muy solapado el síntoma, muchas veces pasa desapercibido por los mismos emergenciólogos, porque el médico que lo atiende, digamos, al principio, y pasa por un dolor de espalda, una lumbalgia, a veces le dan un diclofenac, un complejo B, lo mandan a la casa y el paciente en la casa se muere, ¿no? Ha pasado muchas veces eso. Si ustedes van a estar en algún momento en una emergencia, siempre tengan en cuenta que el dolor de pecho, el dolor de espalda, la lumbalgia, cuando el paciente, digamos, lo refiere de una forma no característica, no común, digamos, como duele, como es un dolor lumbar, presten la atención. Y mucho más si tiene alteraciones hemodinámicas o tiene por ahí, le dice que se desmayó, digamos, que estaba caminando en la calle y se desmayó y después empezó a doler la espalda. Bueno, esos son síntomas muy característicos de una disección de aorta, dependiendo, digamos, de donde suceda la disección, ¿no? Hay que tener en cuenta. Otra cosa que lo confunde es, dice, bueno, tiene dolor de pecho. Entonces, el dolor de pecho muchas veces nosotros lo enfocamos más a la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, nos vamos directamente a descartar la enfermedad coronaria, a ver si no tiene alteraciones en el electrocardiograma, si no tiene alteraciones en el electro, le pedimos enzima, bueno, las enzimas vienen normales, le hacemos un juego de enzima, una curva enzimática y viene todo normal y dice, bueno, no te ha infartado, no tiene nada, listo, a la casa. Llega a la casa y pum, se muere. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que prestar atención a este tipo de alteraciones porque es muy aguda y al organismo, ni al corazón, ni a las arterias no le da tiempo de reaccionar. Esta es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, ¿no? Porque la insuficiencia aórtica crónica, al igual que la estenosis, puede pasar, digamos, un tiempo asintomático hasta que empieza a dar síntomas. Eso por lo que le decía al principio, ¿no? Por los mecanismos compensatorios como la ley de Frank-Starling, ¿no? Va a haber sobrecarga volumétrica y en este caso, miren que va a haber hipertrofia excéntrica del VI para poder guardar, digamos, ese gran volumen de sangre. El corazón se hipertrofia, pero no como en la estenosis, que es concéntrica, que se engruesa, sino en este caso se va a dilatar. Entonces, para tratar de mantener ese volumen de sangre compensando, se va a dilatar. Entonces se dilata el VI y a la larga va a empezar a disminuir la fracción de eyección del VI, ¿no? Va a generar insuficiencia cardíaca. Entonces, también va a haber un aumento del volumen sistólico de eyección. ¿Por qué? Porque va a tener mucha más sangre ese ventrículo izquierdo para poder expulsar. Entonces, va a haber hiperpulsatilidad arterial que va a aumentar la presión sistólica. Se va a poner hipertenso el paciente. Entonces, al igual que en la estenosis aórtica, aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. Disminuye la presión diastólica, va a aumentar la presión arterial diferencial, por eso también es una característica clínica el aumento de la presión diferencial, y va a disminuir los aportes de oxígeno al miocardio. Entonces, como les decía, el mecanismo compensador es según la ley de Frank-Starling: mayor llenado ventricular, mayor fuerza de contracción y conservación inicial del gasto cardíaco, ¿no? Ahora, por la disminución de los aportes miocárdicos, el aumento del consumo de oxígeno, lo que va a llevar es a insuficiencia coronaria también, ¿no?
con el tiempo se va a dilatar tanto el ventrículo que va a perder, digamos, esa compensación. Entonces va a generar disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca. Como les dije, cuando llevábamos insuficiencia cardíaca, ¿no? Todo termina en insuficiencia cardíaca. Por eso era tan importante ese tema. Ahora, en la insuficiencia aórtica aguda es distinto. ¿Por qué? Porque el corazón no va a estar preparado, digamos, para compensar todo lo que le está pasando de forma aguda, de forma rápida, ¿no? Se puede dar por ruptura, como les dije en la clase pasada, ruptura valvular por endocarditis o por disección aórtica, que fue lo que vimos recién, ¿no? Va a elevar bruscamente y exageradamente la presión telediastólica del ventrículo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo se va a llenar de tanta sangre que no lo va a poder manejar, digamos, porque no está preparado. Entonces va a generar una insuficiencia cardíaca izquierda con edema agudo de pulmón, ¿no? Sistólica, lo que va a llevar a shock cardiogénico, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser rápido, urgente y en emergencia y posteriormente en terapia intensiva, ¿no? Como les dije, las principales causas, disección de aorta ascendente, endocarditis infecciosa, son las principales causas de insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Es prácticamente mortal si no se actúa rápidamente. Ahora, como le decía, la sobrecarga que va a generar este tipo de insuficiencia aórtica es una sobrecarga de volumen, ¿no? Por dilatación ventricular, y la hipertrofia que se genera es hipertrofia excéntrica, ¿no? O sea, como ven acá, hipertrofia concéntrica con insuficiencia cardíaca diastólica es la que está acá, dice diastólica, y sistólica con aumento de la eh, del diámetro, digamos, del ventrículo, ¿no? Según la ley de Laplace. Ahora, la comparación entre estenosis aórtica, que es el cuadrito que les puse acá, estenosis aórtica va a tener sobrecarga de presión, hipertrofia concéntrica y una cavidad normal o chiquitita, ¿no? En cambio, la insuficiencia aórtica va a tener una sobrecarga de volumen, hipertrofia excéntrica, con aumento de las cavidades, digamos, pues de forma excéntrica, para manejar el volumen, y una cavidad dilatada, como la que ven al lado derecho, y la de sobrecarga de presión con insuficiencia diastólica al lado izquierdo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? Puede haber una fase asintomática por los mecanismos de compensación que pueden durar años, ¿no? Los síntomas, disnea de esfuerzo, manifestaciones más frecuentes, ¿no? Como fatiga, intolerancia al ejercicio, palpitaciones, ortopnea, disnea paroxística nocturna y angina de pecho también puede ocurrir, ¿no? En ausencia incluso de enfermedad coronaria significativa. Esto también es característico, ¿no? Los signos característicos de una presión diferencial amplia, por ejemplo, va a tener 160 de sistólica y una 50 de diastólica, o 180 de sistólica y 60 de diastólica. Entonces, esa diferencia amplia puede, digamos, alterar esto, ¿no? Ahora, estos signos característicos, que es el pulso de Corrigan, que es un pulso en martillo, es conocido como pulso martillo, también como danza arterial, la pueden ver acá, ahí se lo estoy poniendo. Eso se da por una elevación abrupta y amplia del pulso arterial, ¿no? Posterior a esto, o sea, es como un preámbulo, un colapso directamente brusco y rápido. Esto es indicativo de insuficiencia aórtica severa, ¿no? Como ven ahí, fíjense en el cuello del chico, como ese es el típico pulso de Corrigan, ¿no? Pulso martillo de agua. Y el de abajo es el signo de Quinque. El signo de Quinque también, digamos, es una pulsación rítmica del color de leche ungueal. Fíjense que los dedos, al mismo tiempo que tiene los latidos, fíjense que va pulsando, digamos, y cambiando de color. Se ve ahí, ¿ve? Se pone pálido rojo, pálido rosado, pálido rosado. Entonces va siguiendo, digamos, el pulso del corazón. Es un signo característico también, ¿no? Se ven las pulsaciones y el signo el pulso de Corrigan, que es el martillo de agua, que también es característico. Después, el signo de Muset, que también lo tiene el chico, fíjense, el movimiento que tiene de la cabeza con cada latido, va moviendo la cabeza de un lado como asintiendo, como diciendo sí, ese es el signo de Muset, ¿no? Acá están los tres signos característicos de la estenosis aórtica severa.
Ahora, el soplo característico es un soplo diastólico en este caso, ¿no? Regurgitativo, es aspirativo, es decreciente, es de alta frecuencia, se escucha mejor en el borde esternal izquierdo, y otro característico es el soplo de Austin-Flint, ¿no? Es un retumbo diastólico apical que va a simular al que se escucha en la estenosis mitral, pero se va a producir en este caso por impacto del chorro regurgitante sobre la válvula mitral anterior. Los voy a mandar los soplos para que lo puedan escuchar. Como en todas las valvulopatías, el ecodoppler es el estudio de elección, ¿no? Confirma la insuficiencia, determina la etiología, evalúa la severidad, mide el daño y la función ventricular. Y otros estudios, bueno, los característicos, los de siempre, ¿no? Va a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, la radiografía de tórax con un corazón agrandado, una cardiomegalia, un aumento del índice cardiotorácico, dilatación aórtica también se puede llegar a ver, en la resonancia magnética cardíaca, que no se pide rutinariamente, sino cuando el ecocardiograma genera mucha duda, por ahí sí se puede llegar a pedir, igual la tomografía computarizada, ¿no? Sobre todo cuando se sospecha una enfermedad de la aorta ascendente, como coartación o disección, que fue lo que estuvimos viendo. Ahora, esta es la clasificación de la severidad ecográfica, ¿no? Lo que se va a ver es la vena contracta, se va a ver la fracción regurgitante y el volumen regurgitante, ¿no? La vena contracta, que yo le decía que es el diámetro que hay de lado a lado, digamos, en el chorro que se mide en el decodoppler para ver cuántos milímetros mide, ¿no? Mientras más mide, más severa, ¿no? En este caso es mayor a 6 milímetros. En caso de la insuficiencia mitral, se acuerdan que era mayor a 7 milímetros. En este caso es mayor a 6 milímetros, moderada de 3 a 6 y leve menor a 3. Y la fracción regurgitante, cuando es mayor al 50%, es severa. Y el volumen regurgitante, cuando es mayor a 60, es también severo, ¿no? Seguimiento ecocardiográfico, cuando es leve, cada 3 a 5 años, cuando es moderada, cada 1 a 2 años, y si es severa, asintomática, cada 6 a 12 meses, ¿no? En el caso de que se vuelva ya asintomática, hay que tomar, digamos, acciones y tratar al paciente. Este es el tratamiento de la insuficiencia aórtica aguda, emergencia cardiovascular, ¿no? Como habíamos visto, vasodilatadores intravenosos, soporte hemodinámico y la cirugía urgente, ¿no? Porque si no, se muere el paciente, tranquilamente. Ahora, en la insuficiencia aórtica crónica, el tratamiento médico de control de la hipertensión, de insuficiencia cardíaca, se utilizan IECAS, ARA2 o bloqueantes de calcio, según el caso. Pero el tratamiento, como vimos en la anterior valvulopatía, en la estenosis, también el tratamiento definitivo va a ser el reemplazo valvular aórtico, ¿no? Clase 1, en la severa sintomática, en la severa con fracción de eyección menor al 55%, y en la insuficiencia severa cuando se realiza otra cirugía cardíaca. Para recordar, la insuficiencia aórtica produce sobrecarga de volumen, no se olvide. El ventrículo izquierdo desarrolla hipertrofia excéntrica y dilatación. La insuficiencia aórtica crónica puede permanecer asintomática durante años por los mecanismos compensatorios. Ahora, el soplo típico es diastólico, es precoz, es regurgitante, es aspirativo y es decreciente. La presión diferencial siempre suele estar aumentada. El ecocardiograma Doppler es el mejor método diagnóstico, es el de elección. La insuficiencia aórtica severa sintomática tiene indicación de cirugía siempre, ¿no? Como todas las valvulopatías. Ahora, la insuficiencia crónica severa con una fracción de eyección menor al 55% es un criterio importante también para la intervención, incluso en pacientes con pocos o con ningún síntoma. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de todo esto? Si no se hace tratamiento, insuficiencia cardíaca, arritmia, principalmente la fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, muerte súbita, mucho menos que la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es mortal, ¿no? Y la disección aórtica si existe enfermedad de la raíz. Bueno, eso sería todo. Con esto terminamos valvulopatía. Ya vimos la anterior clase, entonces, valvulopatía mitral. Ahora concluimos valvulopatías aórticas. Estudienlas. Ahorita se las voy a pasar las diapositivas. Tratan de complementar. Yo siempre les digo que
esto es simplemente una guía, ¿no? Una guía actualizada de las indicaciones y del diagnóstico. Así que igual complementenlo con el libro. Eh, Nada, nos vemos el sábado a las 10:30, presencial. No se acostumbre mucho a lo virtual. Así que nos vemos el sábado a las 10:30.